El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Porque al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, y vamos a compartir un poco la palabra y a ver qué nos dice hoy Jesús en este Evangelio. Hay aquí una palabra que se repite varias veces, pero es que Jesús la repite más de 70 veces en los evangelios. Es la palabra miedo, en el sentido de decirle a sus discípulos: no teman, no tengan miedo. Jesús, de algún modo, está claro que si los seguidores de Él no echan el miedo a un lado, no van a poder extender su proyecto por el mundo. Prueba de ello es aquel último miedo que estaban viviendo cuando estaban encerrados en aquel lugar por miedo a los judíos, ¿recuerdan? Es ahí ya como una de las últimas alusiones que hace el Evangelio al miedo. Y se dice que, o el Evangelio lo narra así, que después de aquel momento se fueron, agarraron los caminos, se fueron por las encrucijadas del mundo a ir a hablar de Jesús y a contar lo que había pasado. Perdieron el miedo. Hermanos, hermanas, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener muy claro es que nadie puede pretender seguir de verdad a Jesús si no está dispuesto a correr la misma suerte, los mismos riesgos que Él corrió. Y para eso se necesita dejar el miedo a un lado, dejar el temor, saber que Él nos acompaña, que Él está con nosotros. Llegará un momento, eso nos va a pasar. Seguramente a ustedes les ha pasado, en lo pequeño, en lo cotidiano, ¿no? Llega un momento en que alguien nos insultará, alguien nos rechazará, incluso haciendo uso de su poder nos puede privar de la libertad de ser cristianas y cristianos, de ser nosotros mismos, de luchar, por ejemplo, en favor de los niños y de los jóvenes pobres, el carisma de ustedes, ¿no? Los fundadores, la fundadora y el fundador de ustedes, en ellos encontramos mucho de eso. No tuvieron miedo, se arriesgaron, fueron osados, tuvieron audacia. No hay evangelizador sin audacia.
Un ejemplo de audacia es Pablo. Pablo fue un audaz increíble. Incluso Pablo, una de las cosas que hacía en el Asia Menor era que a cada comunidad donde llegaba, él, como eran comunidades como muy cerradas, que después de 4 o 5 kilómetros había un límite y de ahí para allá había, diríamos, otra nación u otro país pequeño. Entonces aquí habían unas leyes y para allá habían otras, distintas a las de acá. Pablo predicaba y fundaba su comunidad aquí y cuando veía que venía la persecución se iba y traspasaba el límite, la frontera y se iba para la otra comarca. Y allá comenzaba a fundar otra comunidad. Allá no lo podían apresar porque ya estaba en otro territorio. Sí, Pablo fue tan audaz que cuando vio que lo iban a matar y a él le faltaba mucho todavía por evangelizar, dijo, pero yo soy ciudadano romano, llévenme a Roma. Que sea juzgado. Estoy poniéndoles este ejemplo porque es la audacia que va acompañada de el no tener miedo. La respuesta a todo esto, cuando seamos perseguidos, nos la tiene Jesús en el Evangelio de hoy. ¿Cuál es? Cuando les pase todo esto, Jesús nos dice, no tengan miedo, no teman. Jesús, como les decía al inicio, sabía que con discípulos y con discípulas llenos de miedo no iba a poder extender su proyecto en el mundo. Era imposible. Ayer, hace 2000 años y hoy. Revelar, este es otro punto que yo quisiera compartir con ustedes en esta reflexión de hoy, que es revelar el misterio. Vean cómo Jesús en el Evangelio de hoy nos dice algo que me parece fundamental. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. Ustedes se vienen aquí a la capilla en la mañana, una de ustedes, no sé, donde tenga su oración, donde tengamos nuestra oración, usted, madre de familia, padre de familia, catequista, laico comprometido, sacerdote, quien sea, en recogimiento, y ahí, en ese rato de oración, ahí van a haber movimientos, lo que se conoce como mociones del Espíritu, son movimientos del Espíritu, o lo que nosotros en común, en lenguaje común llamamos corazonadas, ¿no? Tengo como una corazonada, algo me dice que, bueno, cuando esas corazonadas vengan, ese es el misterio de nuestra relación con Jesús. ¿Y qué nos pide Él? No se queden con eso, vayan y pregónenlo, conviértanlo en un proyecto. Que las mociones que el Espíritu Santo nos da, no olviden esto, todas las mociones del Espíritu Santo son para que las hagamos historia, para historizarlas. El problema es que la tentación nuestra es a quedarnos callados, a hacernos los locos y que no escuché nada. Resulta que esta congregación existe porque hubo un creyente, un cristiano, una cristiana que tuvo en algún momento de la historia una moción del Espíritu Santo y no se hizo el sordo, sino que la puso por obra. No tuvo miedo, la pregonó desde la azotea y salió por ahí por los caminos de repente con alguna comunidad diciendo, mira, es que yo quiero crear una escuela para niños pobres, porque hay que hacer que se enamoren de Jesús como el Maestro, como el divino Maestro, el que les va a transformar la vida, el alma. Bueno, ahí está una moción. Por eso Jesús nos dice, lo que ustedes reciban, no se queden con eso, no lo guarden en el bolsillo, pregónenlo, denlo a conocer. Pero para eso se necesita dejar a un lado el miedo, no tener miedo. Otro de los miedos, por ejemplo, a Jesús seguramente le preocupaba ver la gente con tanto miedo a los romanos, ¿no? A ese poder tan tremendo que tenía el Imperio Romano en su país, en su tierra, que terminó hasta crucificándolo, ¿no?
Jesús, por ejemplo, veía a su pueblo intimidado por las amenazas de los maestros de la ley, alejados de Dios por miedo a la ira de Dios, porque eso era lo que ellos predicaban, la ira de Dios, un Dios castigador, un Dios severo. Jesús tenía el corazón lleno de Dios y de allí lo que le salía decirles era: no tengan miedo, que Dios los ama mucho, que Dios vale, que ustedes valen más que un pajarillo, un par de tórtolas, ustedes valen mucho más. Acuérdense que hasta los cabellos de ustedes están contados, dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Entonces, Él nos vino a mostrar ese Dios, un Dios que nos sana del miedo. Hasta que no resolvamos el tema de nuestra relación con un Dios que es Dios amor, y dejemos de tenerle miedo a Dios, en vez de amarlo y de comprenderlo como un Dios amor, los miedos siempre estarán presentes en nuestra vida. Y por último, es importante decirles que los miedos desaparecen cuando nos convencemos de que este mundo nos necesita y nos necesita audaces, valientes. Esta humanidad hoy, así con todas las dificultades que hay, imagínense lo que significa hoy llevarle a los niños y a los jóvenes la enseñanza de Jesús. ¿Qué nos diría Jesús hoy? Porque Él utilizó los medios que tenía a su alcance. Él no se quedó en Nazaret, allá arriba en el pueblito, encaramado arriba en la montaña. Él se vino a Cafarnaúm y montó su proyecto ahí a la orilla del lago, por donde pasaban las caravanas de oriente para occidente, donde había pescadores, donde había comerciantes, donde había un montón de gente que iba y venía, porque ahí se iban a enterar de lo que le pasaba, de lo que Él quería transmitirle al mundo. Eso hizo Él, pero si hoy tuviera que hacerlo, utilizaría los medios de comunicación, utilizaría las redes. Jesús tendría cuentas en TikTok, tendría cuentas en las redes para, en lugar de hacer lo que hace el mal, hacer el bien y llevarle a la gente un mensaje de esperanza, de cambio. A los jóvenes hoy no les vamos a llegar sino de ese modo. Hay que hasta inventar memes. Tendremos que inventarnos todo eso que manejan nuestros jóvenes hoy para que ellos nos entiendan el Evangelio al modo de las redes hoy. Porque Jesús lo haría. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque Jesús lo haría también. Porque Jesús utilizaría todas esas plataformas para llegar. La plataforma que Él tenía a su alcance era los lugares donde se reunía la gente. En el templo se reunía la gente, Él iba ahí a leer un trozo del Evangelio para después decirles: mire, esto que está aquí de Isaías se está cumpliendo en mí hoy. Pero ahí estaba la sinagoga llena de gente. Oh, pero cuánto hubiese ganado si hubiese tenido redes, ¿verdad? Bueno, pues nosotros hoy tenemos que ganarle al mal que está por ahí de viaje por el continente digital, haciéndole tanto daño a nuestros niños y a nuestros jóvenes. A ustedes allá, padres y madres de familia, docentes, investigadores de la educación, investigadores de la evangelización, todos tenemos que pensar cómo llevarle hoy los valores de Cristo a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Esa sería otra tarea que nos queda hoy, siendo que estamos saliendo desde este colegio Divino Maestro. Y entonces ponernos a investigar. ¿Qué parábolas podemos traerle hoy a la gente? Yo creo que si Jesús viniera así y entrara en esta capilla, nos diría: ¿ustedes qué están haciendo que no han tenido la creatividad suficiente para nuevas parábolas? Se quedaron con las mías. Inspírense en lo que yo les dejé y hagan parábolas para los jóvenes de hoy. El reino de Dios se parece a un grupo de jóvenes que se encontraron y se conocieron a través de WhatsApp, de un grupo. Y desde ahí comenzaron a hacerse amigos y a montar un proyecto de servicio
a los ancianos más pobres del barrio. A eso se parece el reino de Dios. Y ahí estaríamos creando una parábola nueva, que no le estamos quitando ninguna virtud a las parábolas del Evangelio. Estamos adaptándola al mundo de hoy. Yo les dejo eso a ustedes allá como tarea también, a todas y a todos. No tengamos miedo, esa es la palabra de Jesús hoy. No tengamos miedo a que se burlen de nosotros muchas veces. La vida es un riesgo, hermanos. Dice por ahí un pensador que hasta reír es un riesgo, porque corremos el peligro que nos llamen tontos. Pues no tengamos miedo a hacer las cosas nuevas cada día como nos pide Jesús, porque Jesús es nuevo cada día y se va adaptando a cada momento histórico que vivimos. Que así sea.